¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en Mundo Ejecutivo TV. La Organización Gestión Social y Cooperación reportó recientemente que 70 de los 132 programas públicos y servicios federales a los que se les destinó este año unos 84.159 millones de pesos son opacos y no es posible valorar su rentabilidad social. Son recursos que no se comprueban claramente cómo están destinados o a lo que están destinados y que evidencian un problema gravísimo de eficiencia y transparencia. Para hablar de este tema hemos invitado a Alejandro González Arreola, el director de esta organización. Bienvenido, Alejandro. Al revés, gracias, muchas gracias por la invitación, José Manuel. A ver, platícanos, Alejandro, ¿en qué consiste este índice de desempeño que ustedes pues están dando? Porque es algo de lo que se habla mucho y se sospecha mucho, pero nunca se ven cifras claras. Así es. Siempre estamos viendo cifras en donde, bueno, hay una poca capacidad en el país en general, a pesar de que hay fuertes programas de transparencia, no han permeado, porque incluso muchos estados no lo han permitido, muchos gobernadores no lo han permitido. ¿En qué consiste este índice? Mira, el gobierno mexicano federal, a nivel federal, invierte al año 340,000 millones de pesos, 13.5% del gasto público programable a programas de subsidio. Son programas que van a atacar problemas sociales muy relevantes: educación, salud, medio ambiente, combate a la pobreza. Y una pregunta razonable que nos hacemos todos los mexicanos y organizaciones especializadas en la materia es, bueno, ¿qué efecto produce el invertir 340,000 millones de pesos del presupuesto? En GESOC nos pusimos a buscar, ¿no?, a generar evidencia al respecto. ¿De acuerdo? En estos 132 programas, lo que hicimos fue básicamente generar una metodología que nos permitiera estimar lo que nosotros llamamos la rentabilidad social de cada uno de estos programas, que es básicamente calcular o emitir un juicio de valor sobre la capacidad que está teniendo cada programa para resolver el problema público que le dio origen. Si es un programa de educación, bueno, está o no resolviendo ese problema, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue basarnos en evidencia oficial. El gobierno federal le tiene que reportar a la Cámara de Diputados cada trimestre y a final de año cada uno de estos programas qué tanta capacidad tuvo para alcanzar las metas que se planteó, qué tanto presupuesto ejerció y qué tanta cobertura de su población potencial generó. Con estas tres variables generamos un índice que básicamente lo que hace es poner en una escala del 0 al 100, ¿sí?, la capacidad mostrada por cada uno de estos programas. Y encontramos, como bien decías en la introducción, que de entrada 70 programas ni siquiera proporcionan esa información al legislativo y no es pública para poder de entrada son 70 estimar. Y 132, es más del 50%. Es el 53% de estos programas. Y como tú bien decías, estos programas tienen en conjunto un presupuesto de casi 84,000 millones de pesos. Es decir, nada despreciable, ¿no? Ya los quisiéramos tú y yo, ¿no? Para claro, un fin de semana, ¿no? Y justamente aquí hay una responsabilidad pública muy importante. En las condiciones en las que se encuentra el país, ninguno de nosotros nos podemos dar el lujo pues de no tener al menos información. Y con esto quiero ser claro, no quiero decir que se lo estén robando, que lo estén desviando. Simple y sencillamente lo que queremos decir es, por favor, díganos, ¿no?, porque tenemos el derecho de cómo se está ejerciendo ese recurso y si está resolviendo el problema. Ahora, ¿sí? Alejandro, ¿cuáles son qué tipo de programas son los más opacos o los menos transparentes? Digo, se me ocurren los programas de desarrollo social en las comunidades muy apartadas. Pues no pueden ser tan transparentes porque en muchos casos es difícil llegar a esos lugares, los resultados no son tan palpables de inmediato. O, por ejemplo, en educación, bueno, pues el país tiene un tremendo problema. Tremendo rezago. Entonces, ¿cuáles son los programas que son más opacos? A ver, fíjate. Para ponerlo en perspectiva, ¿no?, ¿qué tipo de información se le pide para que veas que no es tan complicado? De entrada, si tú tienes un programa, lo primero que tendrías que tener claro es a quién va dirigido, ¿no? O sea, es como el principio básico, ¿no? Y encontramos nosotros, y ahorita te voy a dar la lista, que hay un número importante de programas, 23, que ni siquiera pueden identificar la población beneficiaria a la cual van dirigidos. Es decir, no importa que sea... Es un número altísimo. Es altísimo, no importa que sea... Mira, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Tenemos dentro de estos 23 programas el programa de inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural de Zagarpa, el programa de opciones productivas de Cedesol, el programa para el desarrollo de la industria del software de la Secretaría de Economía, el programa de soporte al sector agropecuario de Zagarpa. Es decir, lo único que estábamos pidiendo aquí es, díganos si han calculado la población potencial, ¿no?, que está padeciendo el problema o que está en la situación que el programa pretende resolver, ¿no?
Eso es lo único que se pide en términos de elaboración, que es un principio básico de diseño. Si tú estuvieras en una empresa, ya te imagino a ti diciéndole a tu jefe, oye, dame tal presupuesto como centro de costos para tal mercado, pero no te voy a decir cuál es el target, ¿no? Nada más dame el dinero y ahí confía en mí, ¿no? Ese es básicamente el problema aquí, ¿no? Vaya, es un problema grave. ¿Qué respuesta han recibido por parte de las autoridades? Yo me imagino que ustedes localizan la información pues apoyándose en el IFAI y algunos otro tipo de organizaciones, pero ¿cuál es la respuesta? O me imagino que esto ya lo presentaron frente a legisladores, ¿y qué es lo que les dicen los legisladores? Pues como tú sabes, ahorita estamos en la discusión del presupuesto de egresos y los legisladores tienen un instrumento poderosísimo para obligar a transparentar esto, que es el decreto de presupuesto. El decreto de presupuesto no solo incluye cuánto se va a gastar en cada rubro, sino tiene la capacidad de decir las reglas del juego, es decir, cómo se va a ejercer ese gasto, bajo qué condiciones de transparencia, de rendición de cuentas, de lógica organizativa se tiene que ejercer ese gasto. Lo que hicimos justamente el lunes fue presentar este estudio ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública bajo la idea de que ellos tienen la posibilidad de emitir esos candados para transparentar este gasto. Y la respuesta que obtuvimos en principio fue muy positiva, es decir, hubo aceptación de parte de ellos y el compromiso de incluir en el decreto de presupuesto, que está ya a unas cuantas horas de emitirse seguramente, de incorporar estos candados de manera tal que se obligue al Ejecutivo a proveer esta información, ¿no? Vaya, pues sin duda es algo que funcionó y además funcionó en el tiempo exacto, porque tienes razón, estamos a horas de que esto se autorice o se apruebe en la Cámara de Legisladores. Alejandro, me da mucho gusto que nos hayas acompañado hoy, porque además es un tema en donde yo creo que toda la sociedad civil ha estado pugnando mucho la mayor transparencia en la cuenta pública, en la cuenta de los estados, es algo muy interesante. Incluso muchas otras organizaciones de otra índole, estoy pensando en competitividad, pues México ha bajado escalones en competitividad por no tener las cifras transparentes o no ser lo suficientemente transparente. De acuerdísimo, una institución con la que trabajamos mucho y que es aliada como el Instituto Mexicano para la Competitividad, ha generado evidencia muy interesante en ese sentido, ¿no? Pues Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al revés, le agradezco mucho la invitación y pues esperemos que esto sirva de algo en términos públicos, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y usted no se vaya, continuamos aquí en Mundo Ejecutivo TV, la visión de los negocios.